Bien, voy a continuar el video, la parte que trata sobre la ingeniería social ideológica del socialismo. Voy a empezar diciendo de nuevo que yo y todos los que estudiamos en la Facultad de Química, de Matemática, de Física pura de la Universidad de La Habana, más casi todos los que estudiaron en la Facultad de Derecho en toda la Universidad de La Habana de mi generación, se han ido de Cuba. Por tanto, tengo que decirle al comandante Fidel Castro, retirado, y al actual presidente o jefe de Estado de Cuba, Raúl Castro, es un fracaso. Nadie le roba los cerebros a nadie. Ustedes no han sido capaces de administrar bien los recursos humanos porque han decepcionado al pueblo. Yo soy nacido dentro del socialismo y siendo un niño, con 13 años, abrí trincheras debajo del edificio de la escuela porque me dijeron que venían los americanos y yo y mis dos amigos, mis tres amigos que empezamos, queríamos que nos enseñaran a tirar para poder fajarnos a tiro con los americanos con 12, 13 años, igualito que los niños de los países estos islámicos que andan armados. En un país que supuestamente estamos luchando por el porvenir, la paz y todo eso. Por tanto, si quieren inculpar a todas las personas que les están diciendo eso, que fueron criadas, formadas por ustedes, es un error. Fíjense que los que están en Cuba, en un partido de oposición, y yo no tengo nada que ver con nada de eso, son gente que han sido educadas por el propio sistema. Eliezer Ávila era un dirigente de los pioneros, de la juventud, de la FEN, y al final se decepcionó como se decepcionó todo el mundo, que se dio cuenta que ustedes no sabían lo que hacían. Ustedes no sabían lo que hacían, improvisaron todo el tiempo, son los amateurs más grandes del mundo. Todavía, en teoría, el socialismo podemos defenderlo, pero ustedes no lo supieron hacer. Ustedes empezaron a negociar con principios y a justificar que todo era por la revolución y a crear privilegios y a crear confusión y a crear decepción. Posiblemente la mitad o más de la mitad de las personas que se han ido en Cuba sean por dentro más socialistas que ustedes. Y voy a empezar a aclarar desde la cultura lo que creo que debe ser cambiado. Yo no puedo ahora mismo ir y entrevistarme con ustedes porque entrando por el aeropuerto, en el momento en punto que alguien empieza a decir cosas que hacen pensar a la gente, ya se convierte en un enemigo de ustedes. No del pueblo, porque yo soy el pueblo, tú no eres el pueblo. El pueblo somos yo y todos los que pensamos como... Y no somos además amigos los americanos. Yo estoy en los Estados Unidos, como mismo estuvo José Martí, como mismo ha estado Camilo, como mismo ha estado todo el mundo que ha tenido que salir echando de países en el cual no pueden desgastarse y no pueden gastar su vida. Como todos esos que defienden a Cuba desde afuera, tenemos que hacerlo de esa manera. Unos entendiéndolo bien, otros malentendiéndolo, otros siendo oportunistas. Y voy a hablar del oportunismo de la parte cultural. Mire, nosotros los cubanos, voy a hablar ahora rapidito de Cuba, así. Somos una sola nación. ¿Por qué somos una sola nación? Porque empezamos desde el 68, 1868, a luchar por una nación, por la independencia de Cuba. Los procesos han tenido diferentes personalidades. El primer proceso de la guerra de los 10 años, por supuesto, que era una guerra que estaba básicamente orientada desde un enfoque burgués, terrateniente, como mismo pasó en los Estados Unidos. Cuba no quiere pagarle a España los altos impuestos, ¿verdad? No le quiere pagar. Los terratenientes criollos nacidos en Cuba dicen, pero ¿quién dijo que yo le tengo que pagar a España tal cosa? Por tanto, ellos se reúnen, ¿verdad?, en diferentes lugares y tratan de hacer un alzamiento, ¿verdad? Y entonces se unen para luchar por independizarse. Es una guerra de independencia. Ahora,
Yo no puedo, siendo un terrateniente, pararme y luchar. Yo necesito un ejército, ¿verdad? Y para ese ejército hace falta personas que tengan un interés para sumarse a la lucha. Esos son los esclavos. ¿Qué es lo que quieren los esclavos? Los esclavos lo que quieren es que si yo te prometo independencia y además libertad y ya no eres esclavo, te vas a sumar y vas a luchar por eso. Esa es la guerra del 68. Que es hipócrita. Sí, es hipócrita, porque claro, los blancos saben que un esclavo que salga hoy de ser esclavo y mañana ya no sea esclavo, tiene que ser obrero asalariado. Porque Carlos Manuel de Cepeda lo liberó, pero no dijo, vamos a compartir la finca, ¿verdad? No dijo eso nadie, no lo dijo ninguno de Matanza, no lo dijo ninguno. Por tanto, la primera guerra es una guerra en la que el blanco organiza al negro, que no tiene conciencia política, que no sabe las consecuencias de la revolución de Haití, que no sabe nada de la revolución francesa, que no sabe de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en el viejo mundo. Y por tanto, los utiliza viendo lo que está sucediendo también por esta zona de los Estados Unidos para hacer la guerra. Pero hay una cosa, que es lo que no calculan, que el blanco y el negro tienen que vivir junticos en la manigua. Cuando tienen que vivir junticos en la manigua, empiezan a tener momentos de ocio. Y en el momento de ocio ocurre la transferencia cultural, el disfrute. Y en ese estado es donde se gesta lo que se llama la cultura y la identidad y la ideología del cubano. No es en La Habana, no es en la ciudad de Santiago, no es en las ciudades donde un blanco tiene a un negro sirviéndole que ocurre la transculturación. Por eso aparecen libros como La Caña de Perret, que es de la Unión de Reyes de Matanza, La Caña en Matanza y Los Dueños en La Habana. En La Habana están los dueños, de aquí se recoge todo hecho, pero en Matanzas es donde ocurre todo, porque es donde están el negro y el blanco viviendo juntos en la manigua, luchando con la pata amarrada para no ir para atrás contra un opresor que se llama el español. Y este cubano criollo, y el negro criollo también son españoles por propiedad, por nacionalidad, al ser colonia, son españoles, pero están luchando por tener una nueva identidad, ¿verdad? Y eso se va a repetir después en la tregua fecunda, donde quedan un montón de gente desempleado, o que el blanco y el negro tienen que trabajar juntos en el campo igual. Ahí, en esas condiciones ocurre la transculturación. Y el blanco tenía su guitarra, tenía su tres y hacía sus décimas, el negro no la tenía y hacía sus décimas, pero con tambores. Y esa va a ser la jiribilla, un nombre despectivo que lo usaron los canarios para los negros, porque bailaba muy incómodo, ¿verdad? Muy rápido, muy intranquilo, y entonces de ahí surge lo que va a ser la rumba. Que las décimas cantaban, ¿qué cantaban? Eran pasajes épicos de la guerra de independencia, cantados prácticamente en código. Yaguarama tembló, fuego en Yaguarama, es una columbia famosa de Matanza. ¿De qué están hablando? De que por aquí de La Habana para Matanza, venía por el sur hasta Cienfuegos, hasta Yaguarama, venía la línea del tren que después sube para acá, y en todos esos pueblos que se mencionan en las columbias, Hawái Grande, Hawái Chico, todos esos pueblos se mencionan a manera de mención donde hubo alzamientos, donde hubo enfrentamientos. Por tanto, las columbias van a hablar de los pasajes épicos. Yaguarama es donde muere Henry River, el inglesito, un inglés que estaba luchando por Cuba. Por tanto, Cuba no solamente lo que ahora quieren hacer Berta, Cuba tiene una participación euro-cubana muy grande en todo lo que era Calixto García. Todos los directivos, estrategas de la guerra de independencia y los generales eran eurocubanos, a excepción de 2 o 3 de Oriente, que lo vamos a ver por qué, porque hay una migración haitiana y estas son las provincias más negras, más haitianas de Cuba. Pero hay aquí una identidad canaria en Matanza, hay aquí una identidad inglesa y francesa en Pinar del Río, por toda la gente de los piratas y los corsarios que se metieron aquí, por eso los Pinar del Río son rubios, por eso a un pinareño tú le dices que cultura afrocubana y se queda atravesado. Pero vamos a ver de dónde construyeron esto de la cultura afrocubana. Después vino la guerra del 95 con un poquito más conciencia, ya había
fracasado la guerra chiquita, hay un negro matancero, culto, que fue a estudiar a Francia, cocina, y le mandaron a decir a los padres, coño, este hombre es un hombre inteligente, como ustedes lo van a estudiar, mandar a estudiar cocina. Porque en ese momento en Francia y en Europa ya había otra mentalidad, pero en Cuba no la había. Y ese Juan Gualberto Gómez fue el que se dio cuenta de todo el problema que estaba ocurriendo ideológicamente entre los cubanos, de la separación y el miedo a que ocurriera una revolución como la de Haití, una revolución racial en la que se lincharon a los blancos, ¿verdad? Por tanto, Juan Gualberto Gómez le pide al caudillo Antonio Maceo que no lidere la expedición que va a reiniciar la guerra, que es por eso que fracasa la guerra chiquita. Y fracasa la guerra del 68 también por el caudillismo y las contradicciones que había entre los camagüeyanos, que pensaban diferente a los orientales, que pensaban diferente a los matanceros, porque estos de aquí, los camagüeyanos, son de un tipo de gente, estos de aquí son canarios, estos de aquí son más haitianos, ¿verdad? Y todos tienen sus intereses, y casi todo es por la cultura, por sus ideas, por la parte en la que ya después de toda esa ideología política, vamos al tú a tú y vamos a darnos cuenta que somos diferentes. Y dentro de ese proceso se fue formando una cultura más homogénea, una conciencia nacional, a través de cosas como el danzón, que va a ser un grito de lo que es la nueva cultura naciente. El negro de aquí, de Oriente, que ya vino de Haití, vino como esclavo, y es lo que no se menciona. La gente menciona, los antropólogos musicales y todo esto mencionan la revolución de Haití, y uno asocia Haití con negro, pero los que vinieron para acá y que España dejó entrar no son negros. España no dejó entrar aquí a negros que se independizaron de Haití, dejó entrar a negros esclavos en manos de sus franceses. Por tanto, España, en ese momento, con toda la delicadeza que existe de una revolución y una revuelta al lado, no es que está dejando entrar a una cultura negra aquí, está dejando entrar a una cultura francesa en manos de los franceses. Aquí entraron franceses con sus esclavos, y de ahí surge una subcultura que es la tumba francesa. Y ya la tumba francesa no es tumba haitiana ni es tumba africana, son negros bailando de mano, como que yo, al haber estado trabajando con la NHK, fui directamente allí y hablé con ellos, investigué, hicimos un documental en la que sacamos todos esos elementos ideológicos de las personas que hoy practican la tumba francesa. Ellos están muy orgullosos de estar haciendo, según ellos, bailes de salón de Versalles, y se sienten superiores al resto de los negros rumberos. Vamos allí directamente para que se entienda que ese negro tiene una ideología diferente y se siente diferente al negro rumbero, al negro brujero, para que lo sepan. Ahora, eso ocurre igual. Francia, aquí en Luisiana, New Orleans, España, acepta colonos franceses de Luisiana para que vengan a Matanzas y a Cienfuegos para aumentar la población blanca. Por eso en Matanzas hay un barrio que se llama Versalles, ¿verdad? Un barrio que eran las fincas, las quintas de los franceses, que está en la parte de la loma, después de cruzar el puente. Todos los puentes estos de la Concordia, todo esto van a ser parte de una mentalidad diferente, de una cultura diferente. Matanzas es muy canaria y francesa en ese sentido por el danzón. Y Cienfuegos es muy francesa por el sentido que tiene hasta un cementerio francés y todas sus calles están hechas ya con ordenanzas planificadas, porque ellos traían ese tipo de cultura de su civilización. Entonces, toda esta amalgama de diferentes culturas a través de la guerra de independencia va homogenizándose de una manera en que se llega a la conclusión de que todos luchamos por una misma nación y por una misma palabra, cubanos, no eurocubanos, no afrocubanos, ¿verdad? Y dentro de todo esto, como el danzón se bailaba en las sociedades blancas de 1879, antes de 1886, que es cuando se liberan los esclavos, esto se expande por todo el país. ¿Por qué? Porque el danzón era picante, porque el danzón era nacional, porque el danzón era disidente, y por eso
la capitanía de la república le hacía rechazo a través de calumniarlo como se calumnia cualquier cosa, que si se pegan mucho, que si hay mucha gozadera, porque si ponían a decir a la sociedad blanca que ya quería independizarse de España por el problema del impuesto, ¿verdad? Por tanto, a ellos les conviene todo lo que tenga que ver, de alguna manera indirecta, lo que sea independencia. Y esa sociedad blanca de todos esos países ya no hacían contradanza, ni la hicieron en realidad de una manera muy grande, porque hay que entender que la contradanza no era una cultura tampoco española, era una cultura inglesa y francesa. Y por todo el Caribe había bronca de barcos ingleses y franceses robándose lo que los españoles se llevaban para España. Por tanto, no era tan fácil aceptar la cultura de otros países que estaban en pugna por todo el mar. Aún así, cuando el danzón ya se emerge, se erige como un baile de las sociedades del país, todo eso va a parar a todos los centros urbanos. Y lo que se hacía durante la tregua fecunda de todos los guajiros que fueron retirados y que estaban en el campo y todo eso, y que se mezclaron con los negros, porque el negro no puede coger un 3 así de la nada, tiene que ser un blanco que le diga, mira, coge el 3 ahí y toca ahí, hazlo así, ¿verdad? De ahí surge todo lo que es la cultura del campo, la música campesina, y básicamente venían con espinelas, con tonadas y cosas que son muy españolas. Hasta la rumba es muy española, y ya lo dijo Sardiguera una vez, que su abuelo era español y que él recuerda que esas cosas, eso es la galego, todas esas cosas vienen de los españoles, de los gitanos, de lo que sea, porque es cultura española. Ahora, que se llama changüí porque la palabra es conga, porque ellos son negros congos que están ahora mismo acabados de salir de la guerra de independencia de la primera y están esperando a ver si se negocia y se le da la libertad o no, porque hubo muchos esclavos que se liberaron pero sin carta de libertad, porque no había manera de probar que eran libres y que estaban simplemente como jornaleros en fincas como la de Matanza, la de los Oviedos, ¿verdad? Que es una finca de blancos, de canarios, de la cual salieron muchos negros que tuvieron repercusión, por ejemplo, como Malanga, que era uno de esos Oviedos que salen de esa finca, que era rumbero, el otro Isaac Oviedo, que funda el Sexteto Matancero en el 24, que era tresero, que sale también de esa región de Sabanilla, Unión de Reyes, que eran los canarios que estaban instalados y que habían luchado de alguna manera y colaborado con la guerra de independencia. ¿Por qué? Porque querían independizarse, porque si no se independizan, no tienen que seguir pagando los impuestos a la colonia, ¿verdad? Y en ese momento en que Cuba estaba dividida en hatos, corrales, todo el mundo tenía que pasar por ahí a pagar el fisco. Y eso es lo que hace que la guerra de independencia, en primer término, se geste como pasó en los Estados Unidos. Por tanto, hasta aquí en este video hablo de que la formación de la identidad cubana es una identidad de Cuba, no blancos y negros, sino blancos, negros, franceses, ingleses, todos creándose una nueva identidad para separarse de España. Y ahí la clase dominante, que es la clase que tiene los recursos, es la que de una manera impone su cultura, su idioma. No es que coja al negro y le diga, coge la guitarra, no, es que la guitarra está ahí, ¿verdad? Y lo otro es una cosa que se mantiene de una manera muy primitiva. ¿Cómo se mantiene? A través de la religión, que tampoco pudo ser mantenida de manera pura, porque en Cuba, a Cuba, según dicen, vinieron alrededor de 550 etnias que no tenían lengua común. Y es a través del idioma español, y esto lo dice Gregorio Hernández Ríos, que se crea la identidad negra nueva, criolla, no africana, negra, criolla, cubana, el negro cubano que hablaba en español. Y el Goyo se paró varias veces en algunas conferencias en las que decía que la rumba era de Barracón, dice que es mentira. Y eso, por supuesto, que lo he comprobado a través de muchas otras investigaciones que he hecho, y que el negro no puede hacer rumba en el barracón. Ahora, ¿de qué se hereda el barracón? Se hereda la cultura de la promiscuidad, la cultura del relajo
corporal, del relajo, del sexismo. ¿Por qué? No porque sean malos, sino porque están ahí hacinados todos dentro de un espacio en la que duermen negros, viejos, negros, jóvenes, negros, pubertando, negritos creciendo, ¿verdad? Y allá adentro están las parejas, tienen que reproducirse, tienen que hacer el amor, etc. Ya después empezaron algunas fincas a darle ciertos bohíos a los que se casaban, etcétera, etcétera, para que tuvieran su familia, para que tuvieran su intimidad. Pero dentro de esa cultura aparece la ideología esa del sexismo, de lo que hoy le queremos llamar libertad, ¿verdad? Y allá adentro, por supuesto, el blanco, excitado con aquello, el terrateniente, el capataz, tenía su relación con su prieta, y entonces nacieron los mulatos. Todo eso lo conocemos, cómo surge, todo eso surge dentro de la vergüenza histórica, ¿verdad? Y hasta hoy. Pero cuando llegó en 1959, antes de esto, después que la guerra de 1995 al 98 fracasó de una manera en la que vino Estados Unidos y se mete, implanta una pseudo república que le llaman, o una neocolonia, ocurre una época de 1902 a 1959, ¿verdad? Casi 60 años, en la que se forma una identidad republicana. La identidad republicana es una identidad en la que empieza también la cultura de los Estados Unidos, la moda, los carros, todo lo que era la parte comercial de lo que era ya el capitalismo, ¿verdad? La Cuba capitalista, a permear todo lo que es la cultura cubana. Ya la cultura que había de guajiros tocando en el campo y diciendo cositas calientes en las guarachas para negar el colonialismo, entra a esta época criticando entonces a los gobiernos corruptos. La rumba, que es un tipo también de canción que había sido épica, se transforma también y dice sus cosas, el son también. Pero dentro del capitalismo se crea el fenómeno del consumo cultural, que es el yanqui viniendo a disfrutar de los teatros, de la prostitución, introducen el teatro burlesco, y vamos a ver que entonces al final aparecen las tropicanas, ¿verdad? Todo eso que traía a la mujer semidesnuda, porque todo esto iba siendo parte del exoticismo y del consumismo. Por tanto, nosotros llegamos a 1959 con una cultura popular real y una cultura capitalista creada para el consumo. Y eso es lo que entra, lo que toma la revolución. ¿Y qué hace con ella? ¿Qué hace Cuba con esta cultura que era, por un lado, parte comercial, ¿verdad? Que no era una cultura real, sino que era un producto comercial, y la cultura que venía heredada de la época republicana, que por supuesto era una época, digamos, capitalista y por tanto burguesa. Eso lo resuelve con la creación, desbarata esas dos culturas y crea una sola cosa, que es la cultura socialista, creando instituciones del gobierno que está dirigida por el Partido Comunista de Cuba, y en la cual un coreógrafo, jefe de Tropicana, tiene que ser miembro del Partido Comunista de Cuba. Santiago Alfonso es miembro del Partido Comunista de Cuba, si no, no puede estar ahí. Siempre, no importa si sea mejor o peor, dentro de los más o menos, el que más entiende lo que es los lineamientos del Partido Comunista de Cuba. Igual el jefe de la Federación Cubana de Karate, igual el jefe del INDER, del Instituto Nacional de Deporte y Recreación Física. Todo tipo de organización social va a estar regida por las organizaciones políticas y de masa, que ahora le quieren llamar sociedad civil, pues en Cuba no existe la sociedad civil, sino las organizaciones políticas y de masa que están implementadas por el propio gobierno unipartidista, que es exactamente lo mismo que pasó con la Alemania nazi, ¿verdad? Lo que pasa es que con un poquito más de inteligencia, porque la Alemania nazi tenía un solo pueblo alemán, rubio, ario, y tenía a un burgués judío que le estaba acabando con la vida al trabajador alemán, ¿verdad?
y por tanto Hitler se volvió loco e hizo todas las cosas que hizo, que son horribles. Nadie niega que son cosas que las hizo horribles, porque hay gente que tienen un genio y que tienen una buena intención, pero cuando lo aprietan, lo disgustan, se vuelve un poquito loco, ¿verdad? Y a esos genios hay que tenerle mucho cuidado. Ahora, en Cuba, de algún modo, se hizo lo mismo, pero no con el fanatismo hitleriano, sino con otro pueblo, un pueblo multirracial y un pueblo que estaba muy dolido por todo el maltrato al negro, por toda la segregación que había, etc. Y teníamos un enemigo con el cual luchar. Teníamos al peor de los capitalismos delante de nosotros, los Estados Unidos, con todos los malos ejemplos que tenía para nosotros poder defendernos ideológicamente, ¿verdad? Yo de niño quería matar a un americano, los quería matar. Vamos a entender cómo nos educaron. Me encantaba ver la película, el largometraje aquel de Speedy Godard, en la que el cubano entraba de huevo, ¡ey, ey! Mataban, le cortaban la cabeza a los españoles. Ahora todo el mundo se inquieta cuando ven a radicalistas islámicos cortándole la cabeza a un no creyente de ellos. Pero es que nosotros tenemos el toque de huello, y el toque de huello y la Columbia, esto, ¿qué cosa es? Y el soldadito y todos estos gestos que se crean dentro de la Columbia son gestos que narraban en mimética, y de ahí salen todas las cosas, lo que es la cultura mimética, ¿verdad? Del campo, sobre todo los pasajes de la vida. Y uno de los pasajes de la vida de la cultura del campo era precisamente la guerra de independencia. El soldadito de la Columbia, el adegüello, el montero, ¿verdad? Todo eso son gesticulaciones miméticas, épicas, que hablan de la guerra de independencia. Por tanto, nosotros vamos a tener todo eso de una manera casi inconsciente, pero que tenemos que entender que era la época de cortar cabeza, y que hasta el día de hoy nosotros hemos heredado una serie de valores que son independentistas, que son del grito del jodido, del oprimido, que ya en esta época se van convirtiendo en otro tipo de valores, que son los valores que existen ahora dentro de la ciudad, los solares y todo eso. Y voy a hablar entonces de lo que son la cultura negra que se queda en los barrios y que hoy la gente quiere vender como algo valeroso, y que la revolución trató de organizarlo con el conjunto folclórico nacional, de encaminarlo a una parte artística para que no se fuera a seguir fomentando ese tipo de cultura. Pero al mismo tiempo creó una mentira, y esa mentira es la que nos está falsificando hoy mismo. Entonces, entramos ya a la época de la revolución y la nueva cultura para formar el hombre nuevo, y dentro de ella ciertos inventos, construcciones y, desde mi punto de vista, falsificación de la identidad cubana. Porque había que crear nuevos valores, por supuesto, ¿verdad? No hay necesidad de explotar ni de reprimir a los otros, pero crear una cultura nueva y una identidad que no ha dado resultados y que ha creado un proselitismo religioso y un proselitismo racial dentro del cubano, hay que prestarle atención. Se la tiene que prestar Fidel, Raúl, el partido o todos los partidos que vengan detrás, y todos los gobiernos que vengan en los próximos años, cuando en Cuba ocurra una, digamos, reestructuración o un rediseño o configuración de los poderes. ¿Ok? Entonces, cuando ocurra esa configuración, o sea, reconfiguración de los poderes y de la administración del país, hay que tener en cuenta que estamos enfrentando un problema que creó la revolución, que es la falsa identidad. Y dentro de ella, ahora voy a hablar específicamente de los problemas que tiene esa identidad afrocubana, que niega a todos los demás, porque los excluye, sin decirlo, los excluye. Entonces voy a aclarar todo eso, porque es muy injusto
que a alguien que esté diciendo que eso no es así, se le esté acusando de racista cuando está diciendo un fenómeno, está criticando y está enfrentando un fenómeno que es en virtud racista.